A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos, queridos profesores. Susana, desde una nueva locación. Humberto y Rafa, ¿cómo los trata la vida, muchachos? Hola, buenos días. Sí, en efecto, yo estoy en el Centro de Artes Integradas, donde, bueno, afortunadamente tuvieron la gentileza de prestarme este espacio, que he estado en otras oportunidades. Bueno, porque estamos montando una exposición que vamos a inaugurar el 3 de marzo. Se llama Heterogéneas. Ya después hablaremos de eso con más detalle. Pero bueno, quería agradecer, realmente aprovechar el espacio para agradecer al centro porque me están permitiendo hacer el programa. Así que, bueno, estamos aquí. Estoy aquí con ustedes. Chévere, artes integradas, que es un tema que podemos tocar hoy, el problema de las artes integradas. Un tema que está en la atmósfera en la entrevista de hoy. ¿Cómo están ustedes, mis queridos colegas? Un gustazo en saludarlos a ustedes y a los escuchas del programa. Bueno, como siempre, estamos aquí para dar la batalla semanal y siempre invitando a una persona importante, alguien que nos va a dejar seguramente un rendimiento sustancioso a propósito de temas que nos interesan a todos. Y bueno, hoy tenemos con nosotros una persona muy reconocida en el mundo de la danza y nuestro querido amigo Álvaro Mata ya la va a presentar. Muy contentos de recibir esta mañana a la maestra Julie Barnsley, intérprete, coreógrafa, maestra e investigadora del cuerpo y del movimiento. Julie se formó en The Place, London Contemporary Dance School. Es PhD en Artes y Culturas del Sur por la Universidad Nacional Experimental de las Artes en Caracas. Julie Barnsley también es directora artística y fundadora del Centro de Investigación y Laboratorio de Danza, Teatro Físico, Video, Acción Colectiva, actualmente Acción Colectiva, miembro fundadora de Danza Hoy y del Centro Latinoamericano de Danza CLADA. Julie ha trabajado en Alemania para los neoexpresionistas Reinhild Hoffmann y Gerard Böhner, en Inglaterra con Lloyd Newson y la compañía DV8, y en Nueva York con la compañía de Popo Shiraishi and the Go-Go Boys, esto es danza butó. Maestra de larga trayectoria, Julie es profesora de coreografía y análisis de las estrategias de la danza moderna y posmoderna y autora del libro El cuerpo como territorio de la rebeldía, ya con 2 ediciones en español y una en inglés, que se ha convertido todo en un libro de culto, hay que decirlo. Bienvenida, maestra Julie Barnsley, a Un Minuto con las Artes. Muchísimas gracias. El placer es nuestro, Julie, que estés aquí con nosotros. Mira, bueno, sí, un poco también a justificar por qué decía lo de las artes integradas. Julie es una coreógrafa, por decirlo de una manera, o una danzarina que hace coreografías y monta espectáculos donde no solamente vale el movimiento del cuerpo, que es lo fundamental, evidentemente, pero combina el movimiento corporal, la danza, con todo un espectáculo para la multivisión, por decirlo de alguna manera, o la multiperspectiva, donde intenta integrar la música, evidentemente, con la danza, pero también la cosa plástica, la cosa visual, al trabajo coreográfico. Bueno, en los grandes montajes que yo recuerdo de los finales de los 80 de acción colectiva, donde casi todos mis amigos bailaban. Ay, qué Tenían un elemento muy teatral. También vamos a hablar mucho de eso, creo yo,
la relación, las íntimas relaciones entre el baile y la danza. Ahora, yo quería, para comenzar, una cita, hablar de una cita tuya que agarré del libro ese que estaba anunciando Álvaro, donde tú dices que dentro de la danza, eh, no citando textualmente, pero que dentro de la danza justamente lo interesante para indagar en los lenguajes coreográficos es la manipulación de esos territorios emocionales y sensibles, que justamente ahí donde se hace, donde se elabora el trabajo coreográfico. Entonces, yo me pregunto ahí, o sea, porque cuando uno recuerda tus montajes, había muchas escenas donde cada bailarín parece que se movía a su propia manera, en su manera particular de ser, que sí tocaba como el expresionismo del cuerpo en cada uno en particular. Pero también a veces había grandes coreografías de 5 grandes bailarines bailando exactamente lo mismo, supuestamente con la misma coreografía, claro, cada uno marcando con una energía distinta. No sé, quería hablar como de eso, cómo tocar esos territorios emocionales y sensibles dentro del espacio coreográfico. Ese es como el tema que me Sí, interesa, cómo tocas eso, vale. bellísima, la reflexión bellísima. Sí, es un tema que me apasiona porque siempre veía en la danza contemporánea, o a veces trabajaba con una plasticidad de la forma física, con una fisicalidad a veces en mi juicio desprendida de una psicología o sensibilidad particular, ¿no? Entonces, en muchas investigaciones y en el teatro veía mucho parlamento y un cuerpo, una psicología cuerpo que no reflejaba X personaje. Entonces, yo denominaba en esa época, en los 80s, el trabajo psicofísico, ¿no? Entonces, el reto era que cada cuerpo primero conectaba con sus zonas psicológicas, emocionales, sensibles, que no es fácil, porque toda la cultura de todo es para reprimir o castrar aquellas conexiones, ¿no? Entonces, una vez que tu bailarín está realmente con toda esa interioridad, luego tú le lanzas pautas, cualquier pauta física, y lo que va a ver es exactamente una expresividad de esa interioridad de todo ser humano, de cada ser humano, poco veces orungado, ¿no? Entonces, esos trabajos a veces llegamos a unos extremos. No sé si alguien vio Moonlight and Roses, que fue sobre la catarsis, sobre una supuesta calma exterior de personajes, y poco a poco se va revelando una emoción interna caótica, y así se plasmaba también en la fisicalidad, porque todas mis investigaciones son para reafirmar que el aspecto material tiene conexión directa con el aspecto metafísico, digamos, ¿no? Esa es una gran lucha mío en mis investigaciones. Claro, tú partes de la idea justamente de que lo físico y lo material está cargado de lo espiritual, que esa separación entre lo espiritual y lo material no es real. Por ahí es que van los asuntos, ¿verdad? Ese es muy hermoso. Yo considero, mientras tenemos corporeidad, cuerpo, sentidos, todas nuestras expresiones son de una manera expresiones espirituales. Las artes están así, que son una expresión de tus ojos, de tus oídos, de tus sonidos y el movimiento de tus movimientos, ¿no? Entonces, y la palabra, evidentemente. Entonces, en esa expresión hay una espiritualidad que manifiesta. También no entra el tema. Yo estoy muy fascinado últimamente con la meditación inmóvil, la meditación y la respiración inmóvil, porque mi última investigación es con el cuerpo oriental tradicional, y yo estoy fascinado
Y creo que entiendo que también podemos trastocar una espiritualidad más allá de lo material y las formas. Entonces, pero ok. para mí, a mí me gusta dialogar con todo, no reniego nada, ¿no? Very- Vale, me tocaste varios temas que yo quería como indagar en todos, pero bueno, te voy a que tenía preparado, que también tocaste el problema, el asunto de la palabra. ¿Cómo trabaja la palabra en los trabajos de Julie? ¿Cómo ha incidido el trabajo con la palabra en tus trabajos y en tus propuestas? Yo trabajo actualmente con Francisco Pancho Salazar y él me dio unas pistas para hablar sobre esto contigo. Háblame de Wow, cómo ha sido tu trabajo con la palabra y en tus coreografías, Julie, por favor. la palabra utilizo siempre y en múltiples maneras. Por ejemplo, cuando trabajé con Pancho, agarramos el libro, la obra de Eurípides, Bacantes, y agarramos una vez Huis clos de Jean-Paul Sartre A y puerta cerrada, sí. estudiamos todo ese parlamentos y uno iba en buscando el cuerpo psicológico, el cuerpo emocional. Entonces nunca utilizamos ni una línea de estas obras, pero sí íbamos a través de su parlamento en búsqueda de la psicología, de la fisicalidad de X personaje, ¿no? Entonces, esa es una manera. Con mis bailarines me fascina hacer historias de vida, su particular historia de vida. Y luego podemos inspirarnos de cualquier incidente, ¿no?, que impactó la vida de mis intérpretes y directamente vamos regresando a ese momento, regresando a esa memoria, entendiendo dónde estaban todos los sentidos en ese momento, qué estaba en el aire, qué olores, qué comida, qué calor tenía el cuerpo a frente, qué nivel, temperatura emocional tenía tú, ¿no? Entonces, las palabras puede invocar todo eso. Y últimamente tengo una manera que me gusta mucho con la palabra. Tenemos frases y yo digo a mis intérpretes, elige una palabra de cada línea, una palabra de cada línea. Entonces allí estamos desasociando, fragmentando el sentido literal o poética. Y con esa sola palabra yo digo, improvisa, improvisa. Entonces, wow, es que en mil maneras la palabra es fantástica, una caja fantástica La para... palabra. Sí, sí, por todo realmente, porque todo es conectada. Entonces la danza puede sugerir de cualquier fuente. Sí, Ok, una curiosidad mía, yo trabajo como actor. El trabajo con la palabra, lo que estás proponiendo entonces es un trabajo con la palabra donde la vigencia, la vida del cuerpo se mantenga presente y no solamente el sentido de la palabra. Puedo interpretarlo de esa manera. Te lo digo como técnica actoral. Yo puedo usar lo que tú haces como una técnica actoral para yo decir un parlamento de Shakespeare, por ejemplo. Pregunto. Me- me- claro. ajá. Sí, 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 absolutamente. Es que la palabra, tu interpretación de la palabra, o lo que la palabra te invoca en ti, ¿no? O la palabra divorciada de los sentidos. Es que la palabra tú puedes hacer múltiples maneras de abordarlo y producir, ¿no? Movimiento, sonidos, dibujos, tu propia poesía. La danza es poesía, Yuli. La Podríamos danza. decirla como poesía, verla como poesía. Pregunto. Bueno, yo tenía La coreografía final, por ejemplo, que marcas la partitura y precisas la partitura, es una oración, una coreografía. Pregunto. yo lo denominé poesía de la acción una vez, ¿no? Y creo que eso está correcto. Y como cualquier creación, ¿no? Tenemos un lenguaje, tenemos una estética y luego cómo vamos a componer, igualito como cualquier otra de las artes. ¿Cómo vamos a componer? ¿Qué frase elegimos? ¿En tiempo, espacio, peso, dinámicas, ritmo? El ritmo es totalmente psicológica, el ritmo, ¿no? Entonces, las componentes
no hemos hablado de las componentes abstractas o física pura, porque a veces yo entro, ¿cómo se llama? Improvisaciones, negando exceso psicología o negando exceso imagen mental de la neocorteza. Y empezamos a trabajar, ¿qué quiere decir el hombro hoy? Vamos a mover los hombros, ¿cómo se puede mover anatómicamente? Adelante, atrás, horizontal, arriba. Ok, conecta tu mente, respira en ese lugar, ese punto del cuerpo y sencillamente logramos una movilidad de allí. Y es increíble. Desde una fisicalidad pura empieza una expresividad y empieza un mundo de imágenes que invada el cuerpo y la mente, perdón. Y muchas veces hay que decir, no vaya tan emocional, no vayas tan psicológica. Dejamos permitir que la fisicalidad pura está expresando, una fisicalidad sensible, no mecánica, autómata, ¿no? Entonces, bueno, hay ese aspecto también de la danza, ¿no? La Ahí hay abstracción. fuego, ahí hay fuegos y matices, ¿no? Se puede jugar a puntos de acá, a puntos hacia acá, me mantengo un equilibrio, jugar a un equilibrio ahí que es un principio también muy del yoga. Tensiones, crear tensiones y mantener el equilibrio relajado. Tensiones y mantener el equilibrio relajado. Y el yoga es muy así, digo yo, no sé, te pregunto. Sí. Sí, no, y es muy interesante porque cada cuerpo intérprete tiene sus maneras de poder revelarse, porque el punto conmigo con un intérprete es que revelarse en zonas que él mismo sabe que tiene, ¿entiende? Entonces, algunos intérpretes les gusta pautas desde una fisicalidad para llegar a su integridad. Otros intérpretes trabajar mejor con imágenes, y otros de puntos literarios o literal o memorias de su propia existencia, ¿no? Es que no, todo es conectado. Ese es el tema de hoy. Todo es integrado, además, todo en búsqueda de integrar la humanidad. Más o menos eso podría yo catalogar tu dirección como un intento de integrar cosas, Julie. Integrar cosas Absoluto. humanas, cosas humanas. Absoluta. Las primeras 2 décadas de mi vida yo estaba muy militante en demostrar el abuso sobre nuestra corporalidad, el abuso sobre nuestra sensibilidad, emocionalidad. Y trataba ese del cuerpo fragmentado de Occidente, y fragmentado y sufrido. Y era una paradoja, porque el tema era esa fragmentación y violencia, pero construyendo la obra de arte, con ese tribu de bailarines, siempre encontramos cosas de mucha unicidad y armonía y amor, ¿no? Pero la primera década yo estaba muy enfocado en demostrar ese cuerpo de la fragmentación. Últimamente, en la última década, yo estoy fascinada en buscar la armonía en el propio cuerpo personal y a veces la armonía en escena. Sí. Vale, la armonía que implica esa relación que también planteas en el libro Mente-Cuerpo, buscar un espacio ahí de equilibrio, de estabilidad, ¿no? Pregunto. Sí, porque vivimos mucho en el neocorteza, pero la verdad, el cuerpo está recibiendo mucha información subconsciente de las emociones, del instinto, ¿no? Entonces, pero muchas veces bloqueamos que si llego a la neocorteza, porque en un cuerpo idóneo, tu reacción emocionalmente, luego ese vuelve al neocorteza para decidir qué ruta tomar, pero no, muchas veces no estamos escuchando esas señales de las emociones o intuición o instinto, estamos aplastándolo, ¿no? Focado solo en el parte logocéntrico, digo yo. Ujú. Rafa, no Bueno, sé si... oh, muchachos, Humberto, Julie, maestra, vamos a hacer una pausa, nuestra acostumbrada pausa de la mañana de hoy. Rafa, veo que ya tiene algo que lo está inquietando para intervenir. Bueno, escuchemos primero la canción de esta mañana, Nick Cave and the Bad Seeds, Into My Arms, luego compromisos comerciales de la emisora y regresamos con Julie Barnes.
Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado el gran Nick Cave and the Bad Seeds con Into My Arms y con los compromisos comerciales del emisor, por supuesto. Y continuamos con nuestra conversación con la maestra Julie Barnsley. Rafa. Bueno, sí, muy emocionados y fascinados por las reflexiones de Julie, estimulada por nuestro filósofo particular, que siempre lleva todos los temas a la estratosfera metafísica. Eh, y bueno, muy contentos de las cosas que has planteado, y una de las cosas que se nota en tu conversación y en tu cara, además, porque estamos hablando de cuerpo y tu cuerpo tu rostro es súper expresivo, o sea, de lo feliz que estás hablando de esos temas. Y eso ya es un indicio de que realmente tú estás metida en el ámbito para el que naciste, pues estás en el lugar que elegiste al mismo tiempo, pero para el que probablemente estabas destinada, que es esa relación tan profunda con el cuerpo. Comenzamos hablando todos de integración de las artes desde la intervención de Susana, y sin darnos cuenta el programa ha girado en torno a esa integración. Y a pesar de que hemos hablado del cuerpo fragmentado, el cuerpo revolucionado, el cuerpo rebelde, terminamos con una reflexión tan aparentemente serena como la del cuerpo armónico. Casi que Humberto pretendía que tu propuesta va a desembocar en una especie de cuerpo ecuménico, es decir, habló de lo humano, de la integración de todas las cuestiones de lo humano, que lo humano es lo físico y lo espiritual, ciertamente, pero me interesaba mucho la relación con, lo- con, con la palabra, una vez más. Eh, por un detalle que me llamó la atención, que dice: ahora estoy fascinada por el movimiento inmóvil, ¿verdad? O sea, podría ser paradójico para la escucha, como una bailarina, como una danzarina, vamos a llamarlo así, como una artista del cuerpo y del movimiento, está explorando la inmovilidad, lo cual me parece interesantísimo, que si viéramos en el escenario el cuerpo de Julie Bransley completamente paralizado, y que todo lo que ocurriera a nivel físico fuera producto de la meditación, de lo que ella estuviese meditando en el momento, y que eso se viera reflejado en el cuerpo inmóvil. Eso me pareció interesantísimo, lo cual me parece que se vincula también para hablar de integración de las artes, con una rama fortísima del arte contemporáneo, que es precisamente el arte conceptual. Es decir, en el arte, tú hablaste también de que separarte de la dictadura de la forma. O sea, en el baile y en el arte todo va canalizado por una forma del movimiento, en el espacio, etcétera, etcétera. Pero una danza inmóvil, un movimiento inmóvil, pareciera distanciarse de la forma, y es absolutamente conceptual. Entonces, creo que hay una relación ahí entre tu danza, esa danza inmóvil, y el arte conceptual. Si pensamos, por ejemplo, en algunas experiencias extremas del arte conceptual, en el que no hay objeto, en el que la idea es el objeto de arte. Es decir, yo pienso algo y esa es la obra de arte, aunque no produzca nada formalmente aprehensible por los sentidos, ¿no? Creo que está ahí una liazón interesante de explorar, y que probablemente tú has explorado. Y lo otro que se me ocurrió, juegos del lenguaje, es que tú también te interesa mucho, por ejemplo, jugar con tus bailarines, con una palabra que les produce esta palabra, y que esa palabra que les das, o ese fragmento de texto que les das, les sirve para revelarse, pero ese revelarse es también un revelarse. O sea, me parecía que hay dos cosas que se están jugando allí. Se revela algo de ellos, se les hace evidente, pero también hay algo que se revela en ellos, es decir, que es rebelde a la situación
qué sé yo, de opresión o de hipocresía en la que vivimos frente a nuestros propios sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay un juego verbal que podría quizás interesarte para pensar que eso que tú quieres provocar en tu bailarino, en tu bailarina, es precisamente que se revele eso que ellos no saben que tienen, por ejemplo, y que además se revele el cuerpo y manifieste eso que no se sabe que se tiene. Y bueno, creo que eso tiene mucho que ver con lo que planteaste con la palabra catarsis. Y eso conecta también, y esto es más que una pregunta, es un comentario. Cierro un poco recordando mi pasado, nuestro pasado remoto, años 80, años 90, cuando asistíamos, Humberto también estaría en el público, a ver bailar a nuestros amigos en acción colectiva. Y bueno, recuerdo que cuando yo veía esos espectáculos, yo no tenía en la cabeza, por supuesto, todo el trasfondo teórico que está detrás de ese movimiento y que tú ahora, 30 años después, me lo estás poniendo en evidencia, lo cual me parece genial. Pero yo me recuerdo claramente que cuando íbamos a esos espectáculos yo me sentía un poco impactado por la violencia del movimiento corporal de los bailarines e incluso con la agresión del cuerpo, porque yo me acuerdo de algunos trabajos tuyos de alguien que se cae de una silla, se levanta, se vuelve a caer de la silla, en algún momento se golpea. Y eso era parte de la actividad de la danza. Para mí era un descubrimiento, era una revelación, porque mi conciencia de la danza era una cosa mucho más armónica, mucho más... A mí me alegra mucho ver bailar a la gente. En ciertas coreografías de Miguel Isa, por ejemplo, que la gente baila unas músicas sabrosísimas, a mí me fascina esa danza. Entonces, tu danza en ese momento, en los 80, 90, me pareció una danza dura, una danza agresiva, una danza que violentaba mi propia disponibilidad al espectáculo que yo vinculaba con la danza. Y bueno, todo eso te lo debo Ujú. también porque, bueno, me ha hecho aceptar cosas que yo no aceptaba, ¿verdad? Del movimiento. Hasta eso que tú estás diciendo ahora que me parece muy hermoso. Sí, es un testimonio y un comentario, no es una pregunta. Tú puedes decir lo que tú quieras. No, pero hay muchas cosas bellísimas, tus reflexiones. Hay muchas cosas que me llaman la atención. Primero, sobre el conceptualismo, ¿no? Yo considero que los artistas entran crean una estética de un lugar específico. Podemos decir conceptualismo, abstraccionismo, expresionismo, pero yo creo, independiente de su ruta de entrada a crear la obra, cuando una obra realmente es buena, termina trastocándonos. Termina trastocándonos. Aunque una obra conceptual puede ser dirigido a provocar el intelecto al fondo, al frente de esa obra yo soy seguro que hay un momento de remoción, de emoción. Mientras hay otra, es lo mismo con la danza. Mientras hay otras obras que el creador tiene un ruta de entrada y nunca logra a la gran integración perspectiva para el que es testigo. No sé si me estoy explicando, ¿no? Ese es y como yo digo, como cada bailarín, cada creador, le hace más fácil, lo apasiona más esa entrada. Pero el final de toda creación, yo creo, es para trastocar el ser humano adelante en todas sus dimensiones, emocional, instintivo, intelectual. Creo, esa es como mi opinión sobre ese. Sobre revelar y revelar, eso sí. Parte de cuando con el cuerpo, cuando decidimos empezar ese viaje de autoconcientizar y expresar o individualmente o en compañía de otros, son viajes duros. Son viajes duros por lo que digo, tenemos zonas que no tocamos en décadas o nunca vamos a tocar.
y es correcto si alguien no quiere abrir esas zonas, ¿no? Pero en esa época que tú hablas de la gran violencia, para mí, por la juventud, por las hormonas, ¿no? Para mí fue importante a desmascarar tanto formas, fórmulas, instituciones, banal, hueco, ¿no? Como lo que todos sufrimos. Y lo hizo en esa manera. Era imposible hoy en día llegar a esa violencia. Era también parte de la juventud y de nosotros, ¿no? Y el fe y la fuerza. Tuve un extraordinario grupo. Esos amigos de ustedes, increíble. Acción Colectiva fue tan vibrátil y bueno porque todos venimos con la misma necesidad de revelarse y revelar cosas. Y por eso tuve ese impacto a los testigos. De acuerdo. El último punto, lo que yo decía era una meditación inmóvil. Ujú. Entonces, cuando uno parece inmóvil, pero uno está concentrando, respirando, despertando energías, todo un mundo de nuestra fisiología no para, está súper activa. Entonces, tú puedes ver exactamente ese. Un personaje aparentemente inmóvil en escena y tú quedas pensando, ese cuerpo es como más grande que esa persona. O ¿por qué me siento tan atrapado a ver esa persona? ¿Por qué está expresando desde su mundo fisiológico las ondas de lo que está ocurriendo adentro, ¿no? Claro, bueno, sí. Sí, claro, Mira, buenísimo. yo quiero poner como una imagen que yo tuve una vez, es que tengo la memoria muy mal del nombre, pero yo me acuerdo que yo una vez viví un bailarín, eso fue en Londres, un bailarín que él hacía que volaba, su coreografía era volar, y él no se movía, él levantó una pierna y se quedó quieto en la escenografía y no se movía, y Wow. levantado haciendo un equilibrio en una pierna y estaba volando, o sea, estaba volando, decía uno, pero si está volando, duró un momentico, ¿no? Pero fue impresionante, fue realmente, ya baja, pero que es una cosa que yo toda mi vida he tratado de hacer. Cuanto menos esto hago, más digo. Cuanto menos esto hago, más digo. Me encantaría lograrlo alguna vez. Esa es hermosísima esa memoria. Y recuerdo mi esposo ya que pasó, Alirio Palacios, él me contaba cómo él iba a los ensayos del ópera de Pekín y sin ningún elemento o mínimo elemento de escenografía, un solo personaje moviendo casi inmóvil y que él lloraba frente a ese personaje. Y él me contó, y además sabía cosas. Él me decía, ellos tenían la imagen adentro, tan vivo, tan presente, que esa imagen es lo que estaba comunicando a nosotros, ¿no? Y mayormente, él me acordó de unos personajes, Mai Lei Fing, un hombre que hace de mujer. Y Alirio me contaba que él lloraba al frente de por la imagen. Entonces, mucho en la danza contemporánea utilizamos la imagen y ese hace muy vital el bailarín, ¿no? Entonces, fíjate la diferencia. El ballet, por ejemplo, tiene que estar saltando, brincando, cruzando la escena, haciendo aeróbic total, ¿no? Para que, y sí aplaudimos, a ese virtuosismo aplaudimos, pero ¿qué te parece ese al lado de Miley Finn en una suspensión de un brazo o una muñeca? Increíble, ¿no? Diferentes técnicas. Mira, Julie, hablaste de Alirio y yo precisamente quería volver al tema un poco de la integración. Me encantó ver los dibujos de él en tu libro. Eh, bueno, yo lo conocí porque íbamos a hacer una curaduría en un tiempo dado en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez. Eso no se pudo dar por otras razones.
pero tuve el placer de conocerlo, de ir al taller de Carrizal y Qué bueno, bueno. sí, no, no, fue No fantástico. debía estar. Y además admiré enormemente su grabado en todas sus facetas y en todos los lugares donde él contaba que él estuvo, ¿no? Para ser grabado. Es un tremendo maestro del grabado. Y entonces, bueno, Sí, hablando de integración, yo quería preguntarte si en esa, digamos, escenografía, esas ambientaciones más bien, que se sí. crean, que vi en algunos videos, está un poco el clima que posiblemente Alirio pudiera haber generado, no lo sé, porque él hablaba mucho de los negros, que era como su gran pasión, el negro, buscar el negro más negro, el más puro. No sé, pienso, me viene esa idea y bueno, a ver Súper interesante. cómo se dio Eh, eso, pues, si es que se dio. sí, había una gran colaboración de Alirio cuando yo en los 90 monté sobre Sandra Rodríguez y el Ballet Nuevo Mundo una versión consagración y Alirio hizo un telón, el fondo del Teresa Carreño, tal cual, era magnífico, ¿no? Y él también hizo los vestuarios de esa obra, pero mayormente no. Alirio era tan hermoso y respetuoso de mi trabajo, pero Alirio tenía una armonía intrínseca, el lirio no tenía ese rollo psicológico. Entonces, la obra que más el lirio gustó fue últimamente en 2013, El Vuelo, donde tenía continuamente unos videos atrás, cada escena transformaba en una poética visual atrás. Y Alirio lo amaba esa obra, ¿no? Porque eso sí, era como con la visual muy integrada. Pero no, Alirio y yo tuvimos, Alirio es un hombre, un ejemplo para mí de, wow, de integración, de armonía, de oficio, de rigor y a la vez totalmente generoso. Entonces, nosotros tuvimos una relación muy hermosa, más que 30 años juntos, pero realmente no sentimos para colaborar. Solo en mi libro, él hizo ese dibujo de tinta tan hermoso, ¿no? Sí, sí, bueno, pero tenía que preguntarlo Claro, porque de verdad, sabiendo que ibas a venir al programa, yo tenía que no, recordar a Lirio, porque, y Alirio bueno, también. tanto su faceta, creo que también fui, Alirio perdón, también hizo todos no, los no, afiches. ¿Tú recuerdas, no sé, los afiches y los programas de acción colectiva que era fantástica? sí, Alirio sí hizo ese. sí. Sí hizo ese. Y Alirio Es que muchas veces, Lirio tenía muchas facetas, sí, como diseñador increíble, como ¿no? También. diseñador, sí. Entonces, Ujú. sí, él ayudó muchísimo a nivel de diseñador con acción colectiva. Y siempre, no, algunos proyectos no ha podido hecho sin el apoyo espiritual y económico de Alirio en acción colectiva. Siempre fantástico apoyo de acción colectiva, sí. Oh, me imagino, yo me imagino. Bueno, Para mí era así como un artista titán. recomendamos a nuestros oyentes visitar la cuenta de Instagram de Julie Barnsley, Acción Colectiva, bueno, muy bella, ¿no? Muy estética, donde podrán conseguir información histórica y algunas reflexiones extraídas del libro de la maestra para, bueno, para completar este panorama que hemos boceteado esta mañana de hoy. Puedo decir, Lamentablemente, a ver, maestra, puedo adelante. Sí, también Alirio Palacios Art, un Instagram. Estamos haciendo un archivo virtual de Alirio muy importante en nuestro centro de investigación. Hacemos cosas de memoria y archivos virtual con Goar Sánchez, que es increíble en la cosa visual y del archivo. Entonces, quiero también decir eso. Recomendamos también esa cuenta y maestra, muy agradecidos con usted por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.